Buen día, los saludamos desde la ciudad de Santiago de Cali. Hoy nos encontramos en la biblioteca departamental. Nuestros nombres son Johnny González, Vanessa Gallego y quien les habla, Isabel Álvarez. El día de hoy vamos a hablar sobre el filósofo Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard fue conocido a través de la historia por ser el padre del existencialismo en el siglo XIX, también por sus grandes obras acerca de la religión y la existencia humana. Sus obras permiten estudiar la vida por medio de la filosofía, Así convirtiéndose en la figura más relevante para el pensamiento contemporáneo. La melancolía fue uno de los elementos más importantes en la historia de Søren Kierkegaard, una persona altamente emocional que a su vez impregnó su filosofía con esta característica. Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813. Se formó en teología y también en filosofía en su ciudad de origen. Kierkegaard fue hijo de un comerciante de estricta religiosidad, menor de 7 hermanos y jorobado de nacimiento. Su padre demostró ser un hombre muy religioso, al tener ideologías acerca del pecado, y pensaba que sus hijos eran derivados del mismo haber sido concebidos antes del matrimonio. La opresiva educación religiosa que vivió en la casa paterna fue la base de su temperamento angustiado, su estricta religiosidad y la causa de varias crisis. Søren Kierkegaard murió en 1855 en Copenhague, luego de pasar varias semanas en el hospital tras sufrir una crisis. En la época de Søren Kierkegaard ocurren distintos sucesos importantes, como por ejemplo, en 1803 Napoleón se corona emperador de Francia. En 1809 ocurre la Guerra de Independencia Española. España se rebela contra la ocupación rebelde de Francia. Y en 1807 la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, es 2 veces bombardeada por la flota británica. Posteriormente la flota entera de Dinamarca es destruida. El pensamiento de Søren Kierkegaard ha influido profundamente en la filosofía moderna y en la teología. Todo esto gracias a su preocupación por la existencia individual de la persona y su relación con Dios. La filosofía de Kierkegaard es una filosofía de fe, que es aquella que salva al hombre de la desesperación. También es un salto directo hacia Dios, en quien todo es posible. Todo el pensamiento de Kierkegaard es una reacción contra el idealismo y la religiosidad formalista de la Iglesia oficial danesa. Esto en conjunto con su teología fuertemente dominada por el hegelianismo. Kierkegaard hace esto en nombre del valor del individuo y de una fe personal y trágica. A continuación, veremos cuáles son los aspectos más importantes de la filosofía de Kierkegaard en su etapa más existencialista. La libertad de expresión define la vida. Kierkegaard creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, quiénes somos y qué historia cargamos a nuestras espaldas. Las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos elegir constantemente, dado que no hacer nada también es una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. La moral también parte de la libertad. Las decisiones no simplemente son aquellas acciones que se pueden observar, hay algunas que también tienen un gran carácter moral. Es por eso que debemos elegir muy bien entre aquello que es justo y lo que nos da placer. La angustia nos llena. Como pasamos de una elección a otra constantemente, experimentamos angustia en menor o mayor medida. Preferiríamos vivir sin tener que elegir constantemente. Y los tiempos pasados, que vemos a través de la ilusión de que no se basaban en decisiones, nos parecen más atractivos que el presente. Y por último tenemos el vértigo.
Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que sintamos vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede echar a perder. Para explicar lo anterior más a fondo, tenemos que darnos cuenta que la angustia era un concepto muy importante para Søren Kierkegaard. Este filósofo hace un análisis de este concepto y lo compara con el miedo y la desesperación. Søren Kierkegaard indica que la angustia es un sentimiento humano. Afirma que cuando los hombres pueden conocer qué significa una palabra, también va aumentando su nivel de cultura con respecto al hombre común. En este sentido, Søren Kierkegaard señala que el hombre tiene la capacidad de analizar y entender su propia existencia, pudiendo comprender sus acciones, las consecuencias y la libertad que forman parte de su conciencia. De esta forma, describe que el hombre estético se encuentra aferrado al miedo que desencadena en desesperación. El hombre ético tiene la capacidad de buscar las respuestas por medio del conocimiento que posee, ya que su conciencia avanzada le da información sobre su existencia. Søren Kierkegaard explica que la angustia deriva inmediatamente de la desesperación, y es por medio de la angustia que el hombre pierde su propia identidad, ya que la angustia hace parte del hombre como un sentimiento que guarda relación con el pecado y la libertad. Finalmente, se tiene que la angustia es el sentimiento que entra directamente con la conciencia de libertad, ya que los humanos se hacen responsables de sí mismos y por lo tanto son los únicos responsables de su existencia. Estadio estético. El primer estadio que propone Søren Kierkegaard es el estadio estético, el cual debe ser comprendido desde la lectura del diario de un seductor, donde en la misma introducción anuncia que la finalidad del que se encuentra en este estado es vivir poéticamente. Vivir como si nuestro día a día fuera escrito por un poeta, una vida con un espíritu poético, donde sea imposible encontrar la diferencia entre la fantasía y la realidad, siempre haciendo lo que en ese momento se quiere hacer, sin importar el tipo de consecuencia que conlleve. Es el estadio de los que no se dejan impresionar por el mundo y siempre buscan vivir en lo que está fuera de lo real para hacer la realidad aún más interesante. Estadio ético. El segundo estadio es un estadio de aprendizaje de la vida en sociedad. Es aquel donde el sujeto empieza a comportarse de acuerdo a algunas normas sociales universales que velan por el bien común. Y solo es superado este estadio por el religioso, que no supera totalmente al ético, como parece sí hacer este con el estético, sino que el ético sigue siendo parte del religioso. Pero hay, además de la ética, una suspensión teológica de ella. En algunas decisiones hay un poder de la fe, pero eso se informará en el siguiente apartado del siguiente estadio. Estadio religioso. Este es el último estadio propuesto por Kierkegaard. Es el punto más alto al que se puede llegar. Pero si bien podemos preguntarnos cómo una vida religiosa puede ser la mayor expresión de la vida, Søren nos dice, porque es absurdo. Sí, es absurdo. Pero en lo absurdo radica la fuerza de la fe. Y por eso se vuelve el estadio más fuerte, incluyendo que el ético todavía forma parte de este. Probablemente de aquí surgen los comentarios como el de Heidegger, que decía que Kierkegaard no era más que un escritor religioso, aunque tome de él el concepto de angustia por mencionar alguno. Existen dos razones por las que el estadio religioso está encima de los dos anteriores. Además de lo antes mencionado sobre el absurdo, la primera radica en que, como ya se dijo, el ético todavía está dentro de este. La segunda razón radica en que si después del hombre existiera la creencia de que solamente existe un vacío infinito, quedaríamos en total desesperación y viviríamos en un estado de vértigo donde no sabríamos qué pasaría. Pues como ya antes se mencionó que la desesperación sirve para elegirse uno mismo.
Pero, ¿qué pasaría si nunca se pudiera salir de la desesperación? Pues simplemente nunca podríamos elegirnos a nosotros mismos y viviríamos en un estado constante de desesperación, sin poder hacer nada. Para nuestro autor, todos deberíamos participar en lo absoluto, siendo lo divino no un don especial dado solo a unos cuantos, sino que es dado a la humanidad en general y cualquiera que lo desee puede llegar a este estadio. Kierkegaard parece creer que todos los hombres tenemos dentro de nosotros, por llamarlo de alguna manera, la esperanza de que después de la vida hay algo más, no simplemente nada. Sin embargo, si lo religioso incluye lo ético, entonces ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el religioso suspenderá lo ético siempre que encuentre el fin mayor. Muy buenos días. Somos los cantores de Chipuco y al día de hoy les venimos a presentar Chipuco. ¿Qué? Ya, esa es la prueba de sonido. Pero hablen ustedes, a ver. Sí. Hola. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Triple X 4K. Estamos perdidas, ¿conocen este lugar? Perdidas Con eco, estúpida. Perdidas. Buen día, los saludamos desde... No jodas. Perdón, lo siento, perdón. Buen día, los saludamos desde la ciudad de Cali. Hoy nos encontramos... En la biblioteca departamental. No, pana. Buen día. Pana, no. Por primera vez yo... Buen día, los saludamos desde la ciudad de Cali. Hoy nos encontramos en la biblioteca departamental. Nuestros nombres son Johnny González, Vanessa Gallego y quien les habla, Isabel Álvarez. Y esta marica se está riendo. Voy a actuar otra vez. Título 1, explicación. La libertad de elección define la vida. Kierkegaard creía que la vida... Buenas.